Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de el título 4 de las personas físicas. En este video vamos a hablar acerca del régimen de arrendamiento. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar definiendo en qué artículos puedo encontrar este régimen de arrendamiento para darle estudio. Encontramos que el régimen de arrendamiento está ubicado de los artículos 114 al 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí van a poder encontrar el tratamiento fiscal, quiénes son sujetos, la mecánica de determinación de impuestos, sus obligaciones fiscales, entre otras cuestiones que tengan que ver con este régimen. La primera pregunta que nos surge a todas las personas es quiénes pueden pertenecer a este régimen. Bien, este régimen está diseñado para aquellas personas que son dueñas de bienes inmuebles y que rentan a otra persona a cambio de una cantidad periódica de dinero. Vamos a entender por un bien inmueble aquel bien que no puede trasladarse, que esté en un lugar fijo, como por ejemplo una casa, un edificio, un departamento, un local comercial, un terreno o una bodega. Es importante saber que este régimen de arrendamiento, como en cualquier otro régimen, pues también tiene sus obligaciones fiscales, entre las cuales vamos a mencionar 4 de algunas que están en la ley del impuesto sobre la renta. La primera es la inscripción en el RFC. Tienes que inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes si empiezas a obtener ingresos eh, por otorgar el uso de tus bienes inmuebles y a cambio de ello obtener un ingreso. Entonces, si estás empezando a percibir ingresos por dichas actividades, tienes que inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. La número 2 es llevar contabilidad de acuerdo con las disposiciones que te marca el Código Fiscal de la Federación. Es importante saber que en este régimen fiscal hay dos opciones para considerar las deducciones. La primera es por deducciones comprobables, las deducciones autorizadas, las que normalmente conocemos, y la segunda es una deducción opcional que también se llama opción ciega, como es llamado, y consta de considerar como deducción autorizada un 35% sobre el monto de los ingresos. Entonces vas a llevar contabilidad siempre y cuando optes por deducción comprobable, y si optas por la deducción opcional o también llamada deducción ciega, pues no estás obligado, te liberas de llevar contabilidad conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. La número 3 es expedir comprobantes. Cuando tú vas a obtener ingresos, es importante que expidas tus comprobantes fiscales digitales por internet para que así tú respaldes los ingresos que estás cobrando y presentes tus declaraciones, como es la obligación número 4. Tienes que presentar tus declaraciones en tiempo y forma. En este régimen puedes optar por presentar tus declaraciones provisionales de manera mensual o de manera trimestral. Cabe mencionar que en este último tienes que cumplir una condicional que más adelante lo vamos a ver. Los conceptos básicos que se manejan dentro del régimen de arrendamiento pues son los siguientes. El primero es el arrendador, quien es el propietario del bien, vamos a llamarlo arrendador, y la persona que va a disfrutar el bien y va a pagar a cambio una cantidad se va a llamar arrendatario. Entonces, por un lado tenemos el arrendador, quien es el dueño del bien, y el arrendatario, quien renta ese bien. Renta, vamos a llamar a la cantidad de dinero que paga el arrendatario, pues al arrendador, por usar ya sea la casa, el edificio, el local comercial. Normalmente son pagos periódicos, eh, en la mayoría mensuales, ¿sí? Entonces, eso es la renta. Ahora hay una modalidad que se llama subarrendamiento, que es cuando interfiere una tercera persona, cuando intervienen tres personas en el arrendamiento. Tenemos el arrendador, quien renta al arrendatario, y este a su vez renta a una tercera persona que se llama subarrendatario. Como les mencionaba anteriormente, en el régimen de arrendamiento, los pagos provisionales se pueden efectuar ya sea de manera mensual o de manera trimestral. ¿Por qué tenemos dos formas de mandar nuestros pagos provisionales? La primera es la normal, que son los mensuales, y la segunda es como una opción B, siempre y cuando tus ingresos mensuales no superen los 26.411.52, cantidad vigente que equivale a 10 UMAS elevados al mes,
cantidad vigente en el año de 2020. Para los siguientes años, como el Luma es un indicador que varía, pues esta cantidad por supuesto que también va a variar. Entonces, si tienes ingresos menos, no superan esa cantidad, tú puedes optar por presentar tus declaraciones provisionales cada 3 meses. Es decir, todo lo que cobraste, todo lo que obtuviste de ingresos durante el trimestre, pues lo vas a declarar y se va a aplicar una tarifa. Muy bien, aquí tenemos el cálculo del impuesto. Tenemos el primer caso A, recordemos que son 2 periodos, mensual o trimestral, y 2 opciones para considerar tus deducciones. La primera es por deducción comprobable y la segunda es por deducción opcional o comúnmente llamado deducción ciega. En la primera vamos a determinar el pago provisional restando a los ingresos del mes o del trimestre, depende de cuál haya optado el contribuyente, la deducción comprobable del mes, es decir, todo lo que haya erogado y haya eh, guardado sus comprobantes fiscales, ¿sí? Todo lo que haya erogado y comprobado, pues lo va a meter como deducción. No puede meter más, sino simplemente lo que haya erogado, que tenga que ver con, pues, el bien que está rentando. Adicional a esto, puede disminuir de los ingresos el impuesto predial y así obtener la base gravable. Dicha base gravable le va a aplicar la tarifa, ¿sí? La tarifa, que más adelante les voy a comentar, y vamos a tener un ISR determinado al cual también le vamos a poder disminuir las retenciones de impuestos sobre la renta. Estas retenciones de impuestos sobre la renta se dan cuando una persona física del régimen de arrendamiento renta un bien inmueble a una persona moral. ¿Por qué? Esto sucede porque las personas morales tienen como obligación fiscal retener el 10% de ISR sobre la contraprestación. Entonces, teniendo un ISR determinado, le puedes restar la retención y vamos a tener nuestro pago provisional, ya sea del mes o del trimestre. Tenemos un segundo caso que es la deducción ciega. Aquí no vamos a meter ninguna deducción comprobable. Como su nombre lo dice, a ciegas vas a meter la deducción, que consiste en que a los ingresos del mes le vas a determinar el 35% y el resultado es lo que vas a considerar como si fuera una deducción autorizada. Hayas gastado o no hayas gastado esa cantidad, vas a tener el derecho a meterlo como una deducción. Adicional a esto, puedes meter el impuesto predial también para reducir tu base gravable y vas a aplicar la tarifa, ya sea mensual o trimestral, para tener un ISR determinado. De igual manera, le vas a restar las retenciones y vamos a tener el pago provisional, ya sea mensual o trimestral, dependiendo a lo que haya optado el contribuyente. ¿Se dan cuenta? Es la misma mecánica que la deducción comprobable, lo único que cambia es la manera en que consideras tus deducciones. Una la compruebas y en la otra simplemente determinas el 35%. ¿Qué debo considerar para calcular los pagos provisionales en el régimen de arrendamiento? Número 1, señores, es preguntar al contribuyente si ha optado por declarar de manera mensual o de manera trimestral. Es muy importante saberlo porque así tú vas a conocer la periodicidad en que debes enviar las declaraciones. Y la número 2, muy importante, preguntarle al contribuyente si ha optado por comprobar deducciones o ejercer la deducción ciega, que es el 35% sobre los ingresos. Más adelante vamos a ver unos casos prácticos en donde vamos a tener la oportunidad de entender un poco mejor esto de los pagos provisionales en el régimen de arrendamiento. Muy bien, vamos a ver, tenemos los datos de un caso práctico de una persona que pertenece al régimen de arrendamiento y que optó por pagos provisionales mensuales y por considerar sus deducciones comprobables. Entonces tenemos, a la lectura dice el señor Ramón Garduza, se dedica a rentar locales comerciales en la ciudad de Las Chuapas, Veracruz, obtiene ingresos por otorgar el uso de dichos inmuebles, cantidades que se detallan a continuación. Tenemos arrendatarios, quienes son las personas que pagan por disfrutar dichos inmuebles, y tenemos aquí Leo Jovial, Karen Ramírez, tenemos 2 personas morales, por ejemplo, distribuidora de huevos y productos básicos SADCB, Mechatronic SADCB, y ahí tenemos la cantidad de renta mensual. Al primero le cobra 6,000, seguido de 12,500, y a los últimos dos las cantidades de 13,000.
Más adelante el ejercicio nos dice que durante el primer trimestre del año efectuó erogaciones, las cuales cumplen con los siguientes requisitos fiscales para su deducción. Es decir, todas las deducciones que tenemos aquí en esta tabla ya están consideradas como deducibles, es decir, que se pueden meter en la declaración. El impuesto predial tenemos que pagó en enero de 1.500 y febrero y marzo pues no pagó nada, ¿no? De agua y tenemos los gastos por cada mes, así como los gastos de mantenimiento que no implican adiciones o mejoras, según lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, y una prima de seguros que pagó al inicio del año por 10,000 pesos. Muy bien, también tiene retenciones de ISR durante el mes de enero, febrero y marzo, si se dan cuenta son las mismas cantidades que equivalen al 10%. 13,000 más 13,000 son 26,000, el 10% son 2,600. No se me vayan a confundir en esto, simplemente vean los datos nada más de las retenciones, los cálculos los estudian para después. Entonces tenemos estos datos, yo voy a irme a un libro de Excel en donde vamos a explicar de una mejor manera cómo se determinan los impuestos para el régimen de arrendamiento, personas físicas que optan por comprobar sus deducciones y realizar sus pagos provisionales de manera mensual.